Tanto en niños como en adultos, un déficit cognitivo significa que la persona se verá limitada en su vida diaria. El déficit cognitivo puede tomar muchas formas, desde dificultades en la atención, la memoria y el aprendizaje, hasta dificultades para tomar decisiones, razonar de manera lógica y manejar las emociones. En el episodio de hoy te voy a enseñar qué es exactamente un déficit cognitivo, en cuáles situaciones podemos encontrarlo y lo más importante, te voy a enseñar cómo puedes identificarlo. Así que no te lo pierdas porque Estrategia Educativa está empezando. Te doy la bienvenida al episodio número 18 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. Mi nombre es David Vázquez y hoy vengo con este tema. ¿Qué es un déficit cognitivo y cómo podemos identificarlo? Este tema yo creo que es muy importante porque las deficiencias en la cognición las podemos encontrar en todas las etapas del desarrollo humano, desde la infancia hasta la adultez, y las razones en realidad pueden ser muy variadas. Pero antes de empezar este tema, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en Neuropsicología Cognitiva. Mira, acabamos de abrir nuestra convocatoria para el diplomado online en Neuropsicología Cognitiva y yo no quiero que dejes de participar. Se trata de un diplomado online cuyo objetivo es enseñarte cómo usar las neurociencias para evaluar y estimular los procesos cognitivos. Hoy en ese diplomado te vamos a enseñar cómo trabajar las deficiencias en la atención, en la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y mucho más. Así que si te interesa este diplomado, solamente tienes que visitar el siguiente enlace: neuropsicologiard.com/cognitivo. neuropsicologiard.com/cognitivo. Ahí pones tus datos, tu nombre y tu correo electrónico y automáticamente te van a llegar todas las informaciones. Así que si te interesa, no pierdas tiempo y solicita las informaciones ahora. neuropsicologiard.com/cognitivo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la pregunta más importante del tema de hoy. ¿Qué es exactamente un déficit cognitivo? Mira, un déficit cognitivo, en palabras simples, es cualquier condición que impide un adecuado procesamiento de la información. Es decir, es cualquier condición que puede hacer que nuestra cognición no funcione como se espera que funcione. Ahora bien, cuando hablamos de cognición, no nos estamos refiriendo a un solo proceso. De hecho, es todo lo contrario. La cognición está compuesta por muchísimos procesos, como por ejemplo la atención, la memoria, la percepción, es decir, yo darle sentido a esos estímulos que recibo. También tenemos el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, las funciones ejecutivas, entre muchos otros procesos más. El detalle con esto de las deficiencias cognitivas está en que esas deficiencias pueden también tomar diferentes formas. Por ejemplo, las deficiencias pueden ser generales, como en el caso de la discapacidad intelectual. Esto de la discapacidad intelectual es una condición que antes se conocía como retraso mental y se caracteriza porque todos los procesos cognitivos están en deficiencia. En otras ocasiones, las deficiencias pueden ser bien específicas, como en el caso de la dislexia, donde el problema está en esos procesos cognitivos que afectan el aprendizaje de la lectura. De hecho, yo tengo un episodio del podcast dedicado exclusivamente al tema de la dislexia, y si te interesa, es el episodio número 9 de Estrategia Educativa. Puedes escuchar ese episodio en el siguiente enlace: neuropsicologiard.com/09. neuropsicologiard.com/09. Y por último, nos encontramos con que las deficiencias cognitivas también pueden ser temporales, como es el caso de las personas que se intoxican con alcohol. Ellas beben tanto que en un momento dado esos procesos cognitivos se ven alterados. Pero después que ya pasa ese proceso de intoxicación, la persona normalmente recupera sus funciones. Bueno, si lo vemos así, nos damos cuenta que comprender los déficits cognitivos
es un asunto súper importante porque me va a involucrar muchísimas condiciones. En otras palabras, una persona entrenada en manejar y estimular las deficiencias cognitivas podrá trabajar con una variedad muy amplia de dificultades tanto en la infancia como en la adultez. Bueno, de hecho, ahora quiero enseñarte un pequeño listado de varias condiciones que involucran deficiencias en la cognición y que obviamente se verían beneficiadas con un programa de tratamiento para la estimulación de esos déficits. La primera condición que se vería beneficiada de un plan de estimulación cognitiva es el déficit de atención con o sin hiperactividad. Mira, este trastorno que seguramente lo has escuchado es uno de los trastornos más famosos hoy día. Y ese trastorno se caracteriza por un déficit específico de la atención. Ahora bien, lo que se ha encontrado es que la atención no es un proceso simple, sino que existen diferentes tipos de deficiencias atencionales. Por ejemplo, tenemos deficiencias en la atención sostenida, en la atención selectiva, en la atención alternante y en la atención dividida. Y si el programa de estimulación no toma en cuenta lo específico que puede ser esta deficiencia, entonces la estimulación no va a ser efectiva. Otro asunto que se ha encontrado en el déficit de atención es la impulsividad, que también tiene que ver con un proceso cognitivo llamado funciones ejecutivas. Cuando hay una deficiencia en esas funciones ejecutivas se produce la impulsividad y por eso es muy importante que las funciones ejecutivas también se estimulen cuando hablamos de TDAH. Vamos a ver ahora una segunda condición que de hecho no se trata de una condición, sino de un conjunto de condiciones, que son los trastornos infantiles y los trastornos del neurodesarrollo. Fíjate algo, la gran mayoría de los trastornos infantiles siempre tienen deficiencias en la cognición. Y eso me va a involucrar no solamente los trastornos genéticos como el síndrome de Down, sino también los trastornos que todavía hoy no conocemos su causa, como por ejemplo el autismo. En esos casos, aparte del diagnóstico de la condición, es necesario que se evalúe y se diagnostique y se estimulen las deficiencias cognitivas que se pueden encontrar. Una tercera condición, y esta me encanta porque es una de las que se mencionan más frecuentemente, son las demencias, como por ejemplo la demencia tipo Alzheimer. El punto con la estimulación cognitiva en estos casos de demencia no es que desaparezca la enfermedad, porque eso todavía no se puede, sino que se retrasa el proceso de deterioro. De hecho, se ha encontrado que la estimulación neurocognitiva puede retrasar hasta 13 años el deterioro por Alzheimer, lo cual en realidad es un éxito, sobre todo si tomamos en cuenta que la expectativa de vida de una persona con Alzheimer es de apenas 10 a 15 años luego del diagnóstico. Por lo tanto, las demencias es otra condición que se puede ver muy favorecida por este tema de la evaluación y la estimulación cognitiva. Ya por último, quiero mencionarte las lesiones cerebrales. Eso es muy importante, porque luego de un traumatismo cráneoencefálico o después de un accidente cerebrovascular, que es lo que se conoce como ACV, casi siempre vamos a encontrar secuelas cognitivas, porque ese cerebro que se encarga de procesar la información se ve afectado de una u otra forma. Por ejemplo, uno de los problemas que se encuentran más frecuentes son los problemas de lenguaje, los problemas de memoria, que es cuando se produce una amnesia, la capacidad de planear o cualquier otra cosa. Entonces, esta es otra condición, las lesiones cerebrales, que se pueden ver beneficiadas de una evaluación y una estimulación de los procesos cognitivos. Bueno, y ahora viene la pregunta que seguro estás esperando desde el principio del programa, es la siguiente. ¿Cómo nosotros entonces podemos identificar las deficiencias cognitivas? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero aclarar cuál es la diferencia entre identificar una condición y diagnosticar una condición, porque son cosas súper diferentes y yo no quisiera que andes por ahí diciendo que aprendiste a diagnosticar en este programa, porque eso no es así. Mira, un diagnóstico es un proceso más complejo que va a involucrar el trabajo conjunto de diversos profesionales. Y la idea con un diagnóstico es llegar a la condición que tiene un paciente, es decir, llegar al nombre que explica la situación particular de esa persona. Por ejemplo, cuando un equipo profesional llega a la conclusión de que un niño tiene dislexia o que tiene discalculia o que tiene un trastorno por déficit de atención, cosas así son un diagnóstico donde un equipo profesional trabaja de manera conjunta. Ahora bien, cuando hablamos de identificar, nos referimos a una categoría más general, donde nosotros podemos hablar de esas características que se salen del patrón esperado de desarrollo.
Por ejemplo, cuando vemos a un niño que no está aprendiendo a leer a pesar de que ya está en ese momento del desarrollo donde se espera que aprenda, o cuando vemos a una persona mayor que está presentando dificultades para recordar y esas dificultades son más profundas de las que podemos esperar para su edad, en esos casos entonces podemos hablar de identificar dificultades más que de diagnosticar condiciones. Bueno, dicho esto, quiero explicarte que hay dos formas básicas para identificar las deficiencias cognitivas y son las siguientes. Número 1. Conociendo las señales de alerta del desarrollo. Mira, este tema de las señales de alerta es un tema apasionante, porque todas las personas atravesamos por etapas específicas del desarrollo, y en cada etapa siempre hay cosas que esperamos. Cuando no ocurren, entonces decimos que hay una señal de alerta en el desarrollo. Por ejemplo, es esperable que un niño entre los 6 y 8 meses ya esté balbuceando mamá o papá. Un niño que llega al año y no ha balbuceado sus primeras palabras, quiere decir que ese niño no está cumpliendo con esas expectativas para su edad, y ahí decimos entonces que hay una señal de alerta en el desarrollo. Bueno, cuando conocemos estas señales de alerta en el desarrollo y sabemos qué esperar y qué no esperar en cada etapa, es más fácil que podamos identificar una deficiencia cognitiva, porque esa deficiencia se va a presentar en esa persona que no está cumpliendo con los hitos del desarrollo. La segunda forma que tenemos de identificar las deficiencias cognitivas es a través de lo que se conocen como pruebas de cribado. Las pruebas de cribado son pruebas que se utilizan para saber si una persona tiene probabilidad o no de tener una condición. El objetivo de estas pruebas no es diagnosticar, sino saber si se recomienda o no derivar a un especialista que evalúe más profundamente. Por eso es que normalmente las pruebas de cribado son de muy corta duración. Por ejemplo, la mayoría no suele pasar de los 10 minutos. Y el objetivo de nuevo no es evaluar profundamente, sino determinar si debemos o no referir a un especialista. Por ejemplo, tenemos el Mini-Mental, que es una prueba de cribado para adultos que evalúa la probabilidad de tener demencia o de desarrollar demencia en el futuro. También tenemos el Trail Making Test, que es una prueba de cribado para evaluar atención. Específicamente se utiliza para evaluar la atención selectiva y la atención alternante. Ojo, lo voy a repetir, el objetivo de las pruebas de cribado no es diagnosticar el déficit de atención o diagnosticar demencia, sino saber si debemos seguir investigando o no, así de simple. Por lo tanto, estas pruebas que te acabo de mencionar, que no se te ocurre utilizarlas para diagnosticar, son pruebas de cribado. Bueno, ya con esto, señores, hemos llegado al final del episodio de hoy. Para mí, este ha sido un excelente trayecto y espero que hayas aprendido mucho sobre este tema. Resumiendo, el día de hoy aprendimos qué es exactamente un déficit cognitivo. También aprendimos en cuáles situaciones podemos encontrar esas deficiencias en la cognición, como por ejemplo en los trastornos infantiles, en el déficit de atención, en las demencias y mucho más. Y también vimos la diferencia entre identificar y diagnosticar una condición. Y te di dos pautas bien específicas para lograr identificar deficiencias, que son conocer las señales de alerta del desarrollo y hacer uso de las pruebas de cribado. Bueno, como cada miércoles, ahora me gustaría escuchar de ti. ¿De qué manera tú has logrado identificar las deficiencias cognitivas? ¿Cuáles cosas crees que necesitas para identificar mejor esas deficiencias? Por favor, escribe tu comentario en iVoox, en Facebook o por correo electrónico y yo estaré más que encantado de poder leerte. Si conoces a alguien que podría aprender con este episodio, compártelo. No hay nada mejor que aprender juntos. Si no lo has hecho, suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Así recibirás un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Y además tendrás acceso a otros recursos adicionales que solo comparto por correo electrónico. Así que no te lo pierdas y suscríbete. neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un honor tenerte aquí y espero que sigamos juntos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.